porque sabemos y creemos que vamos a salir de este lugar transformados y bendecidos por tu Espíritu, que es el que enseña, y por tu palabra, Señor, que tiene la capacidad de corregirnos e instruirnos para prepararnos para toda buena obra, Señor. Queremos ser mejores hijos tuyos día con día, Señor, y por eso nos exponemos a tu palabra viva como agua fresca y agua viva para nuestro ser. Gracias, oramos todos en el nombre de Jesús, y si usted está agradecido, diga conmigo amén, y dele un aplauso a su Señor. Terminé, creo yo, la serie de la palabra de Dios acerca del reino de Dios y su justicia, en cuanto al concepto de lo que debería significar básicamente para nosotros lo que es lo que Jesús nos manda a buscar como prioridad, que es el reino y su justicia. Con la ayuda y el favor de Dios tratamos la manera de expresar que el reino de Dios no es un tema, sino que es un estado en el cual un hijo de Dios debe de vivir, ¿verdad? Es una ciudadanía, dice la palabra del Señor, es una condición que Dios nos dio desde el momento que nosotros decidimos reconocer a Jesús como Rey, como Señor, como Salvador y como Dios. Aunque nosotros no queramos pertenecer a ese reino, desde el momento que reconocimos a Jesús, Él es un Rey, y no existe un reino sin un rey, ningún rey sin un reino. Y por lo tanto nosotros somos hijos del Rey. Aunque Apocalipsis, aunque la misma palabra nos llama a nosotros reyes y sacerdotes, todas esas palabras y esos conceptos deben de hacerse cada vez más deben de hacerse más entendibles para nosotros, porque la Biblia se basa en conceptos de reino. La Biblia no tiene nada que ver con una religión. Tiene que ver con un gobierno, con un Dios que es rey y padre y gobernador de ese reino, y con nosotros, su familia, sus hijos, sus santos, sus conciudadanos, los conciudadanos del reino de Dios. Y hablábamos acerca de lo que tiene que pasar cuando el reino de Dios viene en nuestras vidas por medio de la justicia. La justicia es la búsqueda constante que todo individuo o todo ser humano o todo hijo de Dios, más exacto, debe de ser prioridad en su vida, buscar el reino y su justicia. Entendimos que como consecuencia de esa búsqueda iba a venir a nuestra vida muchas bendiciones, pero resumidas de todas esas bendiciones se iba a producir en nuestro interior un estado de paz y de gozo. ¿Cuántos dicen amén? El buscar la justicia de Dios trae como consecuencia muchos beneficios a nuestro ser. Si nosotros buscamos hacer nuestra propia justicia, nosotros, dice la Biblia en Mateo 6:1, que no vamos a recibir recompensa. Pero si buscamos el reino de Dios, nosotros no buscamos la recompensa, nosotros buscamos la justicia, y la recompensa va a ser añadida. La palabra añadida quiere decir que va a ser amalgamada, pegada. Es como la palabra redimido, ¿verdad? Que es como que se apega a uno. La palabra redimido es comprado, vuelto a comprar. Entonces la palabra añadido significa que te va a seguir. Usted no tiene que buscar las añadiduras. Usted tiene que buscar el reino y su justicia, y la añadidura lo va a seguir. Diga conmigo, estoy dispuesto a que me sigan las bendiciones. Sí, es así exactamente lo que el reino de Dios promete. Nosotros no buscamos las añadiduras, buscamos su justicia. Y como Dios es justo, Dios, por medio de la obediencia, Dios nos va a bendecir. Oraba al Señor y le pedía discernimiento para la serie que quiero comenzar en esta noche, acerca de la obediencia como regla de oro. Yo creo que si hay algo que a Dios le agrada, si hay algo que desata la bendición de Dios, es una actitud de obediencia. La misma Biblia dice que Dios no busca sacrificio, sino busca obediencia. Y ponía como ejemplo este domingo, ¿a quién de nosotros como papás no nos gustaría que nuestros hijos nos obedecieran a la primera? Que no hubiera necesidad que les dijeran, cámbiate, levanta, y ¿cuánto tenemos que repetir? ¿Qué es lo que buscamos en nuestros hijos? Obediencia. Nosotros como padres, siendo malos, dijo Dios, si nuestro hijo nos pide un pan, no le vamos a dar una piedra. Pero si nosotros como malos padres, entre paréntesis, porque somos buenos por la gracia y la misericordia, si nosotros que no sabemos todavía la totalidad del favor hacia la correspondencia de una obediencia, si le decimos a nuestros hijos, haz esto, y lo hacen, nos van a agradar. Van a encontrar en nosotros cierta gracia que nos va a hacer decirles sí a lo que nos pidan, ¿sí o no?
Ahora, si yo le digo sí a lo que me piden, aunque no se lo merezca, yo soy alcahueto. Vean, le voy a traer la definición de la palabra alcahueto un día de estos, en el original griego. Pero en realidad nosotros debemos de ser padres de cierto punto justos, hasta cierto punto justos, en el sentido de que si nosotros le decimos haz esto y lo hacen, cumplir con la palabra, ¿verdad? Porque Dios de esa misma y exacta forma trabaja hacia nosotros. Entonces la obediencia va de la mano con la bendición. Yo no puedo ser bendecido si no hago un acto correspondiente a un mandato que desata la bendición. La Biblia dice, Eric, busca el reino y su justicia, y si obedeces, muchas cosas van a ser añadidas. La bendición no es algo que nosotros vamos a merecer, porque la bendición ya fue provista por Jesús. Nosotros ya fuimos pasado bendecidos, dice. La obediencia lo único que hace es desatar legalmente lo que el enemigo tiene retenido, que es nuestro. ¿Se recuerdan el domingo que lo que prediqué? El enemigo, la palabra hurtar, él vino a matar, a hurtar, a matar y a destruir. Oiga esto, la palabra hurtar significa también retener algo que es tuyo. Ni siquiera todavía había llegado a tus manos, pero el enemigo ya lo tenía retenido. Entonces mi obediencia a Dios justo Padre, esa obediencia le desata las manos a Satanás de lo que es mío, de lo que me corresponde. ¿Cuántos están conmigo? Entonces la Biblia dice que nosotros recibimos un reino inconmovible, dice ahí en Hebreos. Por lo tanto, sirvamos a Dios con gratitud. El servir a Dios es servir al reino de Dios. El servir al reino de Dios trae como consecuencia mayor capacidad de bendición sobre nuestras vidas. Pregunto, ¿sería justo que yo reciba de Dios algo que yo no hago para recibir? No me malentienda. Por ejemplo, la Biblia dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios, porque Él es recompensador. ¿Cuántos están conmigo? ¿Sería justo que yo me encontrara a Dios sin buscarlo siendo su hijo? No. ¿Sería justo que Dios me bendijera sin yo hacer algo que corresponda a esa bendición? ¿Qué le estoy diciendo? Yo no tengo que pagar mi bendición ya fue hecha. Pero el enemigo sabe que como Dios es justo, todo acto de desobediencia va a traer una consecuencia negativa a mi vida. Entonces sería injusto que si yo desobedezco a Dios, las bendiciones vengan sobre mi vida. Sería injusto, ¿verdad que sí? Sería justo que como humanos imperfectos tratemos la manera de obedecer a Dios y la bendición nos alcance. Claro que sí. Dios así se mueve. Dios no se mueve a través de perfección. Dios se mueve a través de principios que Él estableció, que están supuestos a ser obedecidos. La Biblia dice que Dios nos dio un reino inconmovible, o sea que nada lo puede mover. Si hay algún lugar donde yo debo de poner toda mi confianza en Dios, en su reino. ¿Cuántos están conmigo? Si yo confío en mi trabajo, si yo confío en el gobierno, si yo confío en mi patrón, si yo confío en él, si yo no estoy confiando en Dios, la bendición viene de Dios. Dios va a usar el patrón, Dios va a usar el trabajo, pero en medida de que nosotros podamos ser obedientes a Él. Nada garantiza nuestro trabajo a menos que no sea la fidelidad hacia Dios. ¿Cuántos están conmigo? Hay muchas cosas que hablar acerca de esto, pero quiero que vaya conmigo a 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Algo que yo quiero que usted entienda y que se adueñe de esta verdad es que el reino de Dios no es solamente un conocimiento teórico, sino es un entendimiento práctico. ¿Cuántos saben del reino? Amén. Yo sé que no somos una religión, sino que Jesús vino a predicar el reino. Sí, eso es una gran verdad. Pero el reino es practicado, porque el reino no es solo palabras, dice la Biblia. ¿Cómo dice? No consiste en palabras, sino en poder. Ahora, aquí hay algo bien poderoso. ¿Por qué? Y yo quiero que usted vaya conmigo a meditar. Vamos a imaginarnos esto. Ok. ¿Cómo podemos ampliar la justicia de Dios hacia nuestras vidas? Número uno, viéndonos nosotros en un espejo y entendiendo y preguntándonos y contestándonos nosotros mismos si en realidad merecíamos la salvación. Pregunto, ¿merecías tú la salvación? Conteste. No, ¿verdad que nadie la merecía? No. Pero por un hombre llamado Jesucristo, que derramó su vida en la cruz del Calvario, usted y yo, por la fe en ese acto, en Él, recibimos la salvación. Amén.
Ok, aquí es una gran verdad. ¿Cuántos han recibido la salvación por la justicia de Jesús? Amén, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque eso nos hace más certeros de quiénes somos, ¿verdad? La fe y la convicción en el sacrificio de Jesús. De ahí se desprende todo. Pero si nosotros ya recibimos esa salvación, ¿por qué las bendiciones no han llegado a nuestra vida todavía? ¿Por qué cada vez más se suele poner la situación más difícil? Pregunto, ¿es justo? Y muchos se han preguntado, y esto hace un cortocircuito en el cerebro si lo quiere razonar. ¿Es justo que por la culpa de Adán mucha gente se vaya al infierno? No. Ok. Entonces, ¿por qué si es justo que por la muerte de Jesús tú recibas la salvación? Porque la gente no le va a encontrar sentido a esto. Ah, ¿yo qué culpa tengo que Adán haya pecado? ¿Qué culpa tengo yo que yo esté así por la culpa de Adán? Pero no protestamos por la salvación de Jesús, porque nos conviene. Ni la razonamos, porque si no, no la recibimos. Ahora, eso sí lo razonamos. Porque por la desobediencia, diga conmigo desobediencia. De eso es lo que quiero hablar. Por la desobediencia de un hombre, entró la maldición, entró el pecado, entró la muerte. Por la obediencia de un hombre, 100% hombre, entró la salvación, entró la liberación y entró la provisión, la bendición, lo opuesto a la maldición. Ese es mi Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, no nos conviene razonar esto, porque no lo vamos a poder explicar. No lo vamos a poder explicar. Esto es entendido en el Espíritu. ¿Cómo sabes tú que eres salvo? Yo no sé, pero tú sabes en tu interior que eres salvo. No lo puedes razonar, porque si lo razonas no vas a recibir la salvación, porque vas a decir, ¿cómo es posible que yo siendo así, allá, hice aquello y lo otro, y vino Jesús, pagó por mí y ahora yo como si nada? Eso es injusto, humanamente, pero delante de Dios esa es justicia. Jesús mismo se hizo la justicia de Dios para que usted y yo, para que todo aquel que en él creyera, dice, no se perdiera, sino que fuera salvo, usted y yo, porque estábamos destinados a una muerte eterna sin Cristo Jesús. Entonces, por causa de la desobediencia de uno, entró la maldición, el pecado y la muerte. Y por causa de la obediencia de uno, somos más que bendecidos, somos bienaventurados usted y yo. Ahora, esto es lo que quiero que usted y yo entendamos. Cuando venimos a Jesús, nosotros recibimos una ID que nos da el privilegio de vivir bajo esa ciudadanía, bajo ese reino. Ese ID es el mismo que nosotros podemos usar para pedir todo lo que nos corresponde, para buscar la justicia de Dios y que las bendiciones nos sean alcanzadas. ¿Cuántos están conmigo? Pero si nosotros desconocemos de justicia, nosotros no vamos a poder hablar justicia. Pero si nosotros desconocemos de obediencia, nosotros podemos ser hijos de Dios, conocer del reino de Dios y no obedecer esos principios que únicamente a través de la obediencia van a traer la bendición. El reino en sí solo no me garantiza bendición. Lo que garantiza bendición es el nivel de obediencia que yo tenga. ¿Cuántos están conmigo? Sí, porque yo puedo ser cristiano, lavado y comprado por la sangre del Cordero, bautizado, hablar en lenguas, profetizar y todo lo que usted quiera y aprenderme versículos de la Biblia. Pero si yo no obedezco a Dios, yo no estoy buscando la voluntad de Dios. Y si yo la busco y la entiendo, la oigo y no la obedezco, yo no voy a ser bendecido. Mire esto, la maldición, la enfermedad, la pobreza, la calamidad no son castigo de Dios, son consecuencia de la desobediencia. ¿Está conmigo? La gente dice que Dios castiga, ¿verdad que sí? Mire esto, la desobediencia trae su fruto impregnado en él. Dios no quiere que nosotros vayamos en ese camino. Dios quiere, dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida. ¿Cuántos vinieron el domingo? Y la vida tiene que ver con la bendición, con la obediencia, perdón. ¿Cómo le va a su hijo si se porta bien? Le va bien. Le va bien. ¿Sí o no? Imagínense si usted y yo nos portamos bien delante de Dios, nos va a ir bien. Dios no nos pide algo que no podamos hacer. Dios nos pide algo que nosotros ya podemos hacer.
Dios no nos da una carga que nosotros no podemos llevar. Dios primero nos prepara, nos hace fuertes, nos ejercita en la fe para ponernos diferentes tipos de prueba, de carga. Porque Él ya sabe que nosotros tenemos la fe para salir de esa prueba. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, esta es la verdad. El reino que nosotros recibimos es un reino de poder. ¿Un reino de poder para qué? Poder para cambiar toda circunstancia opuesta a la voluntad de Dios. Poder para cambiar todo aquello que a nuestros ojos, a nuestra vista y a nuestras fuerzas puede ser imposible. El reino de Dios, con él, consigo viene el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está entre vosotros, dijo Jesús. Porque ¿acaso nos ha dado Dios un espíritu de temor y de cobardía? No, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso quiere decir que hay algo poderoso dentro de la obediencia que usted y yo vamos a practicar a partir de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Hay un poder. La palabra poder es la palabra dunamis. Escriba, lo dije el domingo. Esto significa capacidad inherente. Inherente quiere decir que, ¿para qué preguntar si tenés capacidad si sí la tenés? ¿Alguien está conmigo? Es como que yo le dijera, ¿será que Carlitos aguanta esta bocina? Es inherente. ¿Está conmigo? ¿Será que le digo a Zoe, aguanta esta bocina? No, es inherente que no va a poder. Entonces, algo visible. Entonces, la Biblia dice que la palabra poder es una fuerza inherente que nosotros tenemos. Dice, ¿cómo dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo, pero eso tiene que venir de la verdad de que lo que Dios ha puesto en nosotros, que es su espíritu, un espíritu de poder. La palabra poder denota capacidad inherente de llevar a cabo cualquier cosa. Pregunta, y de aquí voy a hablar más adelante. ¿Qué recibimos como consecuencia de la desobediencia? Podemos ir a Éxodo 25, podemos ir a Deuteronomio, donde habla que Dios de ninguna forma va a tener por inocente al malvado, sino que visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La consecuencia de la desobediencia abre la puerta al pecado. Y el pecado abre la puerta legal para que todo espíritu, llámese como se llame, entre legalmente. Los espíritus no se meten por las ventanas, se meten por las puertas. ¿Está conmigo? Entonces, el pecado, que es resultado de la desobediencia, ¿qué hizo Eva? Desobedeció. ¿Está conmigo? Lea conmigo capítulo 3 de Génesis. Espero que esté bien yo aquí. Eso es muy interesante. Capítulo 3. ¿Qué dice hasta arriba del título? Ajá. No dice pecado, ¿ah? El pecado es un antónimo de la palabra desobediencia. Nosotros creemos que pecado es hacer algo malo. No. Escuche, también. Ponga atención. Míreme para acá por un momento. Pecado es desobediencia. Desobediencia también cuenta no hacer lo bueno sabiéndolo hacer. ¿Está conmigo? Si Dios te dice, busca el reino y su justicia, y tú no lo buscas, no estás haciendo nada malo, pero estás desobedeciendo. ¿Y te cuenta cómo? ¿Está conmigo? Por eso todos los días tenemos que venir a los pies del Señor. Mire lo que dice Génesis, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, que estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? Mandamiento, obedece, que no comieses. Dios le preguntó en español, ¿desobedeciste el mandato que te di? Y el versículo 13 dice, el hombre respondió en el 12 y le dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y el 14, Dios le dijo, 13. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Imagínense a Dios así, mire, ¿qué es lo que has hecho? ¿Será que ellos veían a Dios? Oiga, pues dice, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué le correspondió a la mujer? La serpiente me engañó y obedecí. Esta es la consecuencia.
para que haya una desobediencia tiene que haber un mandato también. O sea que aquí hay dos formas de desobediencia: no sabiendo hacer lo bueno y haciendo lo incorrecto. Hello. Yo puedo estar obedeciendo una religión y que no sea la voluntad de Dios. ¿Alguien está conmigo? Lea entonces versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, lea conmigo. Ahí nomás, de la boca de Dios salió maldición. Primera vez que Dios maldice. No era su intención, fue la consecuencia de un acto de desobediencia. Quédese ahí. En Éxodo 20 dice que Dios va a visitar la maldad de los padres. Hay muchos pastores que no están de acuerdo con esto. Pregunto, yo no estudié teología, pero yo tengo revelación del Espíritu en cierta medida. Si no fuera cierto que la maldición nos sigue, ¿por qué la bendición no nos sigue? ¿No lo entendió? Ok, sí, pastor, pero cuando vino Jesús toda maldición terminó. ¿Amén? Sí, pero ¿por qué la bendición no llegó si ya terminó la maldición? Porque hay una actitud correspondiente a cada fruto. Entonces, yo soy lavado por la sangre de Jesús, pero eso no garantiza que yo soy bendecido. Ahora sí, por salvación, porque Dios me perdonó. Sí. Pero de Mateo 6:33, todo lo demás, las añadiduras, ¿por qué no me alcanzan? ¿Por qué están retenidas en los cielos todavía? Si toda maldición terminó allá en la cruz. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Veamos entonces, porque esto está muy profundo. Yo no sé cuántos días vamos a durar en esto. Pero entonces aquí Dios le dice en el versículo 14 a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás. Y en el 15 le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y a esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera. ¿Cómo dijo? Los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Paréntesis. Es el que la esposa quiera gobernar y que el hombre sea machista sobre ella es resultado de un fruto. Oigan esto, es resultado de una maldición. No es el carácter de ella, no, es que no hay revelación del orden de Dios. Y donde no hay revelación del orden de Dios, hay desobediencia. ¿Están conmigo? Esto mismo nos alcanzará. Y eso lo voy a hablar más adelante. Tu deseo será para con tu marido. O sea, tú vas a querer gobernarlo. Y él se va a enseñorear de ti, va a ser tu dueño. No solo va a ser tu esposo, sino va a querer ser tu dueño. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Este es un tipo de desobediencia, porque Adán no estaba supuesto a obedecer la voz de su esposa. Ese no fue el mandato de Dios. El mandato de Dios fue que obedeciera a él, de no comer el árbol. Entonces le dice Dios: tu fruto, por causa de la desobediencia de obedecerle a tu mujer, será este. Mire lo que Dios le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, o sea, obedeció la información incorrecta, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás. Aquí hay dos consecuencias. Número 1, obedeció a la mujer. Número 2, desobedeció lo que Dios le dijo. Aquí habían dos cosas. Por cuánto le dice: no comerás, dice, te mandé diciendo no comerás, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Aquí vemos el primer acto de desobediencia en la Biblia. Por causa de esta desobediencia entró la maldición a todo ser humano. Amén. Pero el ser humano no va a ser libre de esa maldición hasta que no venga Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Cuando nosotros venimos a Jesús, fuimos libres de esa maldición. ¿Sí? Amén. Cuando venimos a Jesús, fuimos libres de toda esa maldición. Entonces, ¿por qué nos cuesta y por qué batallamos tanto
todos los días. Parece injusto, ¿verdad? Bueno, si ya fui libre de la maldición, ¿por qué todavía hay cosas que me siguen? ¿Por qué todavía hay cosas de las maldiciones de mis características del pecado de mis antepasados que los veo manifestados en mí o en mis hijos? Porque hay cosas, esto no es normal en mi hijo. Eso no lo hacía yo, pero ¿por qué mi hijo o mi hija salieron así? Si yo soy cristiano, si yo soy justificado por la sangre del Cordero, ¿qué pasó entonces? Es una buena pregunta. Amén. La vamos a contestar esta noche. ¿Cuántos la quieren contestar en sus vidas? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Por qué? Porque si nosotros no aprendemos obediencia, si nosotros no sabemos qué es desobediencia, no sabremos qué es obediencia. Es necesario conocer los dos conceptos. Yo puedo ser obediente como Eva, incorrectamente. Yo puedo ser obediente como Adán, incorrectamente, porque Adán obedeció a su esposa. Obediente el Adán, pero no a Dios. Y la gran consecuencia. Entonces aquí es donde Jesús dice, busquen primeramente el reino. O sea, hay un mandato supuesto a ser entendido, escuchado, entendido y obedecido. ¿Cuántos están conmigo? Por eso nosotros venimos aquí a escuchar la Biblia. No solo queremos escuchar, no solo ser escuchadores, sino ser hacedores. Es ser obedientes a los mandatos de Dios. ¿Por qué? Porque my papa sabe que si tú obedeces te va a ir bien y que me va a ir bien. Yo quiero ser cada día más obediente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la palabra poder denota la capacidad para llevar a cabo cualquier cosa. Esto incluye romper toda maldición que pueda estar todavía influenciando, afectando, dañando, quitando la paz y quitando el gozo que Dios ya me dio por medio de la búsqueda de su justicia. Yo quiero que mis hijos sean obedientes, pero hay algo en ellos que tal vez ellos no entienden, ciertas cosas que tal vez no son ni siquiera resultado de su naturaleza, sino de algo que posiblemente viene en su sangre. Cuando le diagnosticaron cáncer a Obed, las mismas preguntas que nos hicieron en Guatemala nos las hicieron aquí en Estados Unidos. La ciencia sabe de esto. La ciencia sabe que por medio de la genética, del ADN, de la sangre, se heredan muchas enfermedades. La enfermedad es causa del pecado. El pecado es causa de la desobediencia. Ahora ponga atención, porque Jesús se presenta con sus apóstoles en una parte de la Biblia y los apóstoles le dicen, aquí hay un ciego y un mudo de nacimiento. Y los apóstoles tenían el conocimiento de las maldiciones generacionales, porque esas están escritas en la ley. Se las sabían, eran judíos. Y le preguntan, Jesús, ¿quién pecó? ¿Su papá, su mamá o qué? Y Jesús le dice, no, ni su papá ni su mamá pecaron. Esto es para que mi Padre sea glorificado. Y Jesús lo sanó. ¿Está conmigo? Porque fíjese, esto fue lo que me pasó a mí. Llegó mi tío, el que me llevó a los pies de Jesús. Bueno, no me llevó a los pies, me llevó cerquita. Ojalá que mi tío llegue un día a los pies. Y conocí al Señor. Pero cuando pasó lo de mi hijo, yo estaba sirviendo a Dios con todo. El primero en llegar a la iglesia y el último en irme. En bus, y le servía a Dios con todo mi corazón, como lo hago ahora. Y llega mi tío y nos sienta, a mi esposa y a mí, ¿no te acordás? Y nos sienta en la sala de la casa y nos dice, mucha, ¿por qué chapín? ¿Quién pecó? Y yo lo que menos quería oír era quién tenía la culpa. Yo quería saber cómo podía sanar a mi hijo de cáncer. Nunca llegó a orar por mi hijo porque nada que ver. Pero muchos de nosotros, si no entendemos cómo Dios se mueve o cómo el enemigo trabaja, podemos buscar culpables en lugar de buscar soluciones. Aquí no vamos a buscar culpables, aquí vamos a buscar cómo ser libres. ¿Alguien está conmigo? ¿Por qué? Porque no se trata de ver quién tiene la culpa, no, aquí se trata de ver cómo solucionamos la situación y que esto no se repita. Porque muchas veces las maldiciones se manifiestan a través de ciclos. Qué casualidad que cada verano pasa esta misma situación dentro de la familia. Qué casualidad, son ciclos, los tiempos. El mundo se mueve bien raro y nosotros también. El mismo síntoma de hace 2 meses, la misma pelea de hace 3 meses, se resolvió todo, pero el problema siguió ahí. Ahí es donde el reino de poder tiene que llegar a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra familia, porque si es un reino de poder, ese poder nos da la capacidad no solo para identificar el mal,
el daño, el pecado, la consecuencia, sino para romper, cancelar, destruir y arruinar. Y no solo para que no nos afecte a nosotros, sino para que no les afecte ni a nuestros hijos, ni a los nietos, ni a los bisnietos, ni a los tataranietos. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque estamos supuestos a que la bendición nos siga y porque no nos llega totalmente por causa de la falta de entendimiento de lo que es la obediencia. Entonces, hay ciertas prácticas que puedo yo estar teniendo en mi vida que abren la puerta legal para que la maldición permanezca. Jesús y su sangre tienen la capacidad para romper toda maldición. Entonces, porque hay prácticas que todavía son visibles en nosotros. Capítulo 4 de Génesis. Ya voy a terminar. Versículo 6. Pay attention, guys. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, ¿qué dice? El pecado ¿está dónde está el pecado? Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás. La misma maldición que Dios le dijo a Adán. ¿Ya se dio cuenta? Ok. El pecado no tiene parte ni suerte en tu familia. No. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús está sobre el dintel de nuestras puertas. ¿Cuántos dicen amén? Pero el pecado es educado y toca la puerta. Porque la puerta está así, mira. Y si yo hago mal, no hago el bien que Dios espera de mí, el pecado está a la puerta. Si yo hago una desobediencia, el pecado se mete y se va a enseñorear de mí. ¿Qué significa? Va a ser mi Señor. ¿Por qué no puedo cambiar esta situación? ¿Por qué, Señor, ayúdame? Señor, ayúdame. Y lo que nosotros necesitamos es la revelación. Dice la Biblia: conoceráis, dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí hay un paréntesis del cristianismo. ¿Por qué? ¿Por qué no somos verdaderamente libres? Si ya decimos que conocemos la salvación y conocemos a Jesús. ¿No le parece extraño? La Biblia dice que nosotros no debemos de ignorar cómo el diablo trabaja. Y el diablo trabaja así. Su mayor acto o su mayor fruto, su mayor maldición está en la desobediencia. No está en hacer lo malo nada más. No me vaya a malentender, por favor. Porque también cada fruto trae, cada acto malo delante de Dios trae su fruto. Dice la Biblia, Colosenses 3 hasta el último versículo, si no estoy mal, dice que si yo siembro injusticia, la misma injusticia traerá su consecuencia sobre mi vida. ¿Cuántos se acuerdan de esa parte? Así es. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Por qué Dios le está diciendo esto a Caín? ¿Qué pasó con Caín? Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué te has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Qué le está diciendo Dios? Obediencia. Si no haces bien, el pecado está a la puerta y con todo se enseñoreará. Dice: con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo, y Caín lo mató. Aquí Caín no le puso atención a lo que Dios le dijo. Desobedeció. Desobedeció porque su corazón se vio afectado por causa de la ofrenda de Abel. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo el pecado es educado. Porque hay situaciones que nos siguen, porque hay cosas que todavía no podemos romper, porque hay prácticas que nosotros como hijos de Dios no debemos de tener, porque hay pensamientos que como hijos de Dios lavados con la sangre del Cordero no debemos de tener, porque todavía hay mayor nivel de desobediencia sobre nuestras vidas.
más obediente y cada vez menos desobediente delante de Dios. Yo no sé si usted tiene ese deseo en su corazón, pero Dios espera eso de su corazón, que usted entienda su corazón, el corazón de Él, y que entienda estos mandamientos, estos principios, porque el más beneficiado va a ser usted. Dios nos quiere bendecir, pero la bendición va a venir a medida de nuestro entendimiento, y ese entendimiento siendo obedecido. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, ese es el reino. El reino de Dios tiene que ver con estrategias. ¿Por qué? Porque el reino sufre violencia. El reino es diariamente, a todo momento es afectado. ¿Cómo? A través de demonios, a través de potestades, de principados que están ahí al acecho, viendo a ver en qué momento usted se descuida y abre la puerta. ¿Cómo yo puedo abrir la puerta? A través de dejar de hacer lo bueno sabiéndolo hacer. Eso le dijo Dios. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Así le dijo Dios. Eso es lo que Dios te dice hoy. Si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Es bueno leer la Biblia? Y si yo no la leo, ¿qué pasa? Yo estoy desobedeciendo inconscientemente. Ese se llama pecado de omisión. El que no hago. O sea, yo no hice nada, pero dejé de hacer lo bueno. Y la Biblia dice que si dejo de hacer lo bueno, me cuenta. Y el de comisión es el que yo hago intencionalmente, o el que, ay, se me salió. ¿Está conmigo? Entonces el poder que está en nosotros, que recibimos a través del entendimiento del reino de Dios y su justicia, puede romper toda maldición, puede cerrar toda puerta, puede destruir cualquier acechanza del diablo sobre nuestras vidas. ¿Cómo? A través de la obediencia. ¿Cómo sé yo que estoy desobedeciendo? A través de las consecuencias de la desobediencia. ¿En qué áreas, pastor, yo estoy desobedeciendo a Dios? Que tal vez algunas ni me doy cuenta. Yo creo que tengo una vida recta, honesta delante de Dios, pero ¿por qué la bendición no ha llegado? ¿Qué pasa que la bendición todavía no me ha alcanzado? ¿O qué estoy dejando de hacer, por lo cual la bendición todavía no ha llegado a mi vida? Cuando nosotros buscamos y escuchamos y entendemos del reino de Dios y su justicia, lo que era imposible para nosotros se vuelve posible en base a la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Eso quiere decir que en la obediencia está la bendición, y en la desobediencia, vaya conmigo Deuteronomio 28. Y ahora sí empiezo a predicar. ¿Cuántos quieren ser obedientes? Yo quiero ser obediente y que mis hijos sean obedientes a mí. ¿Qué dice en el subtítulo arriba de su Biblia? Diga conmigo, en la obediencia está la bendición. Oiga esto, la bendición no es una recompensa. La bendición es un fruto. La bendición no te la ganas. La bendición es tuya. ¿Cuántos están conmigo? La obediencia desata la bendición que ya es tuya. Nosotros ya somos bendecidos, ya fuimos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Acontecerá que si oyeres nada más los domingos la voz de Dios, ¿cómo dice? ¿Qué es atentamente? Así, ajá. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, ¿y para qué dice? Todos sus mandamientos que yo te prescribo. Es escribir antes. Escribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué le dijo Jehová a Caín? No, si hicieres lo bueno, no te exaltaré yo. ¿Qué le estaba diciendo? Si eres obediente, ¿no serás enaltecido? Enaltecido quiere decir puesto en un lugar donde los demás te pueden ver. ¿Acaso alguien que es bendecido no se nota? ¿Sí o no? Sigamos leyendo mejor. Y eso lo sigo el domingo. Oiga esto. Señor, tú eres mi Padre celestial, dueño de todo lo que soy. Eres el Rey de mi vida, Señor de mi mundo, mi Salvador, mi Padre celestial. Señor, tú eres mi Padre celestial, dueño
para servirte, para honrarte y adorarte. Para servirte, para honrarte y adorarte, Jesús. Para servirte, para honrarte